Amigos, quiero compartir con ustedes una entrevista increíblemente interesante con Oscar Lafontaine, ex jefe del partido SPD, quien literalmente sorprendió al periodista con sus puntos de vista sobre la situación actual de Alemania. Y sus palabras sobre Putin literalmente paralizaron a todos en el estudio. Según él, los políticos alemanes de hoy carecen desastrosamente de determinación y firmeza para decir a los estadounidenses un no seguro y devolver al país a la cooperación con Rusia, sin la cual, según él, la economía alemana está inevitablemente en declive. El político también hizo hincapié en que Alemania se encuentra en una posición humillada, y en un futuro próximo no se esperan cambios para mejor. Él cree que los alemanes solo pueden esperar la aparición de un líder que se guíe por los intereses de su Estado y no por instrucciones externas. Este material promete ser extremadamente interesante, por lo que no demoraremos e inmediatamente pasaremos a la discusión. Para empezar, voy a hablar un poco sobre el propio Oscar Lafontaine. Es uno de los políticos alemanes más brillantes y controvertidos. Lafontaine se ha hecho famoso por sus duras críticas al capitalismo de mercado y las políticas de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a la integración económica y la injusticia social. Sus opiniones y contradicciones con los principales partidos lo convirtieron en una de las figuras más emblemáticas de la política alemana. En esta entrevista, expresó pensamientos extremadamente interesantes sobre la situación actual de Europa. Pero volveremos a sus palabras un poco más tarde, y ahora quiero decir algunas palabras sobre Alemania y la situación después de las elecciones. La escena política del país volvió a estar en el centro de atención, ya que las próximas elecciones federales provocaron una feroz lucha entre los partidos, cada uno tratando de convencer a los votantes de que era ella la que podía sacar al país de la crisis. Ya sea una crisis energética, una recesión económica o la influencia de factores externos conocidos, los políticos han tratado activamente de ganar el apoyo de los ciudadanos. Curiosamente, durante la carrera electoral, muchos políticos se comportan como si sus declaraciones anteriores nunca hubieran sonado. Y si sonaba, era hablado por otra persona. Sin embargo, comencemos con el ejemplo más instructivo, la dependencia alemana de la energía nuclear, que el gobierno negó obstinadamente. Según los datos, Alemania importa 40.000 millones de kilovatios hora de electricidad, la mitad de los cuales es energía nuclear de Francia, Suiza y Bélgica. La situación parece bastante irónica, dado que, más recientemente, el liderazgo alemán cerró con orgullo las últimas 3 plantas de energía nuclear, que proporcionaron alrededor de 32.000 millones de kilovatios hora en 2022. Alemania ha renunciado a su propia energía nuclear, pero ahora se ve obligada a consumirla en forma importada, empaquetada en elegantes contratos franceses y belgas. Pero más allá es aún más interesante. El jefe del gigante energético RWE admitió en noviembre de 2024 que Alemania logró evitar el colapso energético literalmente por un milagro. Todos los recursos se han invertido en mantener la estabilidad de las redes, pero si los ataques de frío se intensifican en enero, la situación podría volverse crítica. Una posible solución es volver a buscar electricidad en Francia, pero si los franceses deciden que necesitan más recursos, los alemanes solo tendrán que cocinar las velas. Por supuesto, cenar con poca luz suena romántico, pero no a escala nacional. Ahora vale la pena tocar otro tema importante. El canciller Olaf Scholz dijo recientemente en un podcast que su gobierno está haciendo todo lo posible para que el famoso país no se quede solo. Por supuesto, tal preocupación por los vecinos lejanos parece noble, pero cuanto más dinero se destina allí, menos queda para la propia Alemania. Aunque el canciller asegura que su objetivo es evitar una escalada del conflicto que involucra a la OTAN, parece que la economía del país ya está participando en otra batalla, solo que esta vez con crecientes déficits presupuestarios. La lógica del gobierno es simple. Es mejor reducir las capacidades de sus propios ciudadanos que renunciar a ciertos ideales. La lucha política interna también está ganando impulso. Uno de los episodios más llamativos fue el conflicto entre el ministro de Finanzas, Christian Lindner, y el candidato a canciller de la CDU, Friedrich Merz. Lindner criticó duramente los puntos de vista económicos de Merz, diciendo que parecía querer mantener las cosas como están y continuar el curso actual. Curiosamente, este mismo curso ya ha llevado a Alemania a la crisis actual, pero algunos políticos continúan siguiéndolo obstinadamente. Todo esto demuestra que Alemania se encuentra en una situación extremadamente difícil, donde la política exterior y la economía interna entran en conflicto directo. Los políticos tienen que encontrar un equilibrio entre los ideales de alto perfil y las necesidades reales de los ciudadanos. Sin embargo, hasta que no se encuentre ese equilibrio, el país continúa en un estado de incertidumbre.
La única pregunta es cuánto tiempo tolerarán los alemanes el estado actual de las cosas antes de comenzar a exigir un cambio real. Es particularmente curioso ver a Robert Habeck, una vez estrella de la política alemana, ahora visto como un posible ministro de Economía. ¿Es una versión política de Santa Bárbara en alemán? El problema lo creó, la crisis lo agravó, ahora corrígelo. Sin embargo, creer que la corrección está en sus planes sería ingenuo. Y aquí está la noticia para los amantes de las intrigas geopolíticas. Mientras Mercedes y Volkswagen han abandonado el mercado ruso, BMW continúa resistiéndose hasta el final. Oficialmente, la compañía ha dejado de ensamblar automóviles en Rusia y ha detenido el suministro de nuevos modelos, pero resulta que su división bancaria BMW Bank continúa emitiendo préstamos para comprar autos usados. ¿Quién dice que los negocios y la moral son incompatibles? Después de todo, lo principal son los números. El beneficio neto de BMW Bank creció un 41%. El éxito es el éxito, incluso si está asociado con el llamado Rage de Putin. Se rumorea que BMW espera un rápido regreso al mercado ruso después del final del conflicto. ¿Y quién puede culparlos? Negocio es negocio. En este sentido, es interesante escuchar lo que dice el político alemán Oskar Lafontaine. Aquí están sus palabras. Cuando un país se hace daño a sí mismo, es bastante estúpido. Por ejemplo, las sanciones estadounidenses, si se desmontan, benefician a los Estados Unidos, pero perjudican a Europa, especialmente a Alemania. A esto se suma la destrucción del gasoducto Nord Stream por parte de los Estados Unidos. Esto todavía se niega, aunque Biden ha declarado abiertamente: vamos a poner fin a esto. Vivimos en tiempos extraños. Las pérdidas económicas de Alemania ya superan el billón de euros, y quien lo justifique, en mi opinión, es simplemente estúpido. Si yo fuera el canciller ahora y no Olaf Scholz, haría dos cosas. Primero, iría al malvado Putin y le diría: podría volver a suministrarnos gas y petróleo. Ya lo hizo una vez. Hace poco me llamó. Pediría entregas directamente de nuevo. Y yo diría a mi gobierno: es imposible que compremos el mismo gas ruso de manera indirecta. Seguimos siendo dependientes. Simplemente pagamos de más, comprándolo a través de India, Bélgica en forma de gas licuado. Es una estupidez. En segundo lugar, sería necesario hacer un estímulo honesto a la economía, como en los Estados Unidos, para restaurar la infraestructura. Su destrucción es inaceptable. Y si alguien pregunta cómo financiarlo, la respuesta es obvia. El apoyo a un país conocido debe detenerse. Ya nos ha costado miles de millones, y el costo de los refugiados aún no se ha calculado completamente. También es necesario responder a Trump cuando vuelva y diga: tienes que pagar más. Tenemos que decir: no, ahora paga tú. Ustedes bombardearon todo el Medio Oriente, y nosotros hemos mantenido a estos refugiados durante muchos años. Destruyeron nuestros gasoductos, pagaron por ello. Sufrimos pérdidas económicas debido a las sanciones, pagamos por ello. Por fin necesitamos políticos de la talla de Charles de Gaulle o Willy Brandt que defendieran los intereses de sus países. Hoy en día, la mayoría de los políticos europeos son demasiado débiles o demasiado insignificantes para defender los intereses de Europa. A esto, el periodista le preguntó: ¿realmente crees que tendrían el coraje de decirle a Trump: ahora estás pagando? Lafontaine respondió: por supuesto, Trump habría hecho un escándalo, pero tiene que decirlo. De lo contrario, volveremos a estar en una posición débil. Sin embargo, no soy partidario de la confrontación. Buscaría aliados. Alemania y Francia podrían luchar juntos. Es cierto que Francia está en una situación aún peor que Alemania en lo que respecta a las finanzas públicas y la economía. Pero incluso si hoy Macron y yo fuéramos a Trump y dijéramos: ahora pagas tú, de lo contrario te mostraremos dónde hibernan los cánceres, tal vez no causaría una gran impresión. Sin embargo, esto no cambia el concepto en sí que he defendido durante décadas. Por eso recuerdo a los políticos que pudieron hacerlo. Necesitamos líderes que sean capaces de defender los intereses de sus países, en lugar de actuar a favor de los demás. El periodista hizo otra pregunta importante: pero ahora el cargo de canciller es atractivo. Lafontaine respondió: la política siempre tiene que ver con cuestiones de valores. ¿Cuáles son los valores que una persona considera principales? ¿Cómo los define? ¿Qué métodos utiliza para protegerlos? Hoy en día, parece que vivimos en una sociedad donde las cosas van demasiado duro. Discutimos constantemente los principios morales. Incluso la política exterior del actual ministro de Relaciones Exteriores de Alemania se basa exclusivamente en principios morales. Es evidente en muchos aspectos. Aquí hay otro ejemplo para usted. En los últimos años,
Cuando Sarah Wagenknecht usó la palabra tregua en los debates televisivos, fue acusada inmediatamente de promover la propaganda del Kremlin y llamada una marioneta. Sin embargo, la situación ha cambiado, aunque no gracias a nuestros esfuerzos, sino porque el conflicto en sí continúa desarrollándose. Hoy en día, parece que Rusia está ganando, y aquellos que no lo ven simplemente hacen la vista gorda a la realidad. Ahora, el propio presidente de los Estados Unidos, a quien muchos consideran el principal iniciador de la crisis actual, expresa las mismas tesis que hemos estado diciendo durante más de un año y medio: la necesidad de una tregua y negociaciones de paz. Dado que la mayoría de la gente tiende a seguir la posición de las autoridades, aquellos que hace un año nos condenaron por tales declaraciones ahora apoyan los llamados a un alto el fuego y la búsqueda de una solución diplomática. Resulta que el mismo líder acusado de crear problemas puede ser el que ayude a salir de ellos. He enfatizado repetidamente que el desarrollo final de este conflicto está determinado no solo por Ucrania, sino principalmente por las acciones de los Estados Unidos y Rusia. Por lo tanto, cualquier decisión que tome el presidente estadounidense es crucial. Y si sus declaraciones sobre el armisticio son realmente serias, podría ser un momento histórico, el final de la cita. Amigos, ahora volvamos a Alemania, la economía más grande de Europa, una poderosa potencia industrial con un rico pasado. Sin embargo, con todas estas virtudes, el país sigue siendo incapaz de una verdadera independencia. ¿Cómo se puede hablar de soberanía si las bases militares de otro país están ubicadas en su territorio? Las bases estadounidenses se han convertido durante mucho tiempo en una parte familiar del paisaje alemán, como una garantía de que Alemania no tomará sus propias decisiones. Imagine a un hombre que dice ser independiente, pero al mismo tiempo tiene amigos en su casa con sus propias llaves de la nevera y el dormitorio. Esta es la situación en la que se encuentra Alemania, pero parece que se ha resignado a esto hace mucho tiempo. Sin embargo, la presencia militar de los Estados Unidos es solo la punta del iceberg. Los principales problemas se encuentran en las élites alemanas, que se guían por los intereses de la Unión Transatlántica. Después de la explosión de los gasoductos Nord Stream, Alemania perdió recursos energéticos baratos, lo que puso a su industria al borde de la supervivencia. Pero, sorprendentemente, las autoridades alemanas ni siquiera intentaron comprender las causas de lo que sucedió. Este es un claro ejemplo de la política moderna. El problema es obvio, pero en lugar de resolverlo, es más conveniente simplemente pretender que nada ha sucedido. Incluso cuando el conocido periodista investigó e insinuó la posible participación de Estados Unidos, el liderazgo alemán prefirió dar la espalda, asegurando a los ciudadanos que todo está bajo control. Pero, ¿es realmente así? Solo en 2023, más de 27,000 empresas quebraron en Alemania, un 20% más que el año anterior. Tal vez este es el nuevo curso económico: deshacerse de la industria lo más rápido posible. Alemania, una vez el principal país industrial de Europa, está perdiendo hoy su producción, que se está retirando a otras regiones donde el entorno político es más estable. Pero si los problemas económicos pueden explicarse de alguna manera, entonces el despliegue de misiles estadounidenses de rango medio en Alemania, programado para el año 2026, es una pregunta completamente diferente. Quiero recordarles que existe un Tratado 2+4 firmado por Alemania, según el cual está prohibido el despliegue de tropas extranjeras en el territorio de la antigua RDA. Sin embargo, en la práctica, la OTAN se ha establecido durante mucho tiempo en Alemania Oriental, y nadie presta atención a las restricciones legales. ¿Cómo reaccionan los alemanes? ¿O simplemente se les enseñó a no hacer preguntas incómodas? Sería lógico cuestionar esa estrategia, especialmente en el contexto de la crisis energética. La ruptura de los lazos con Rusia y el rechazo de su gas hicieron que Alemania dependiera completamente del suministro de gas licuado estadounidense. Sin embargo, este gas cuesta entre un 30 y un 40% más, pero las autoridades continúan convenciendo a los ciudadanos de que todo va según lo planeado. Parece que Berlín ha decidido volver a sus raíces y convertirse en una potencia agraria. La industria ya es un concepto obsoleto, ¿verdad? Los expertos occidentales han señalado durante mucho tiempo esta tendencia. Así, el politólogo Schleyer señaló una vez que Alemania había perdido la capacidad de tomar decisiones estratégicas en su propio interés. En su opinión, Berlín ahora solo cumple con las directivas de Washington, y la política nacional se ha vuelto secundaria. Y eso es realmente una señal de alarma. Alemania, una vez símbolo de poder industrial y estabilidad económica, se está convirtiendo en un país que ha perdido la noción de sus intereses nacionales. Por supuesto, Berlín podría declarar su posición, pero prefiere permanecer en silencio. Tal vez este es el nuevo estilo de la diplomacia alemana:
estar más tranquilo que el agua y debajo de la hierba. ¿O es simplemente una forma conveniente de evadir la responsabilidad? El futuro de Alemania sigue siendo una pregunta abierta. Sin embargo, una cosa es segura: un país que no defiende sus intereses no puede contar con respeto. Alemania merece más, pero para ello necesita al menos recordar lo que significa ser independiente. Mientras tanto, solo queda el silencio y nuevas concesiones a sus socios. Para concluir, quiero decir unas palabras sobre un hombre que siempre me ha dado respeto. Oscar Lafontaine es uno de los pocos políticos que no teme decir la verdad, incluso si es impopular. No tiene miedo de desafiar las normas establecidas y siempre argumenta su posición de manera lógica y equilibrada. Es especialmente importante que Lafontaine siempre aboga por la justicia social y la protección de los intereses de los ciudadanos comunes, no de las grandes corporaciones. En un mundo donde muchos políticos prefieren permanecer en silencio o comprometerse, su honestidad y principios realmente se destacan. Gracias por su atención. Le deseo buena salud. Hasta luego.